Saludos estimados alumnos, les habla la profesora Alicia Herrera y vamos a dar inicio a nuestro curso de Matemática 2, Matemática para los Negocios 2. Bueno, ya habiendo llevado el curso de Matemática para los Negocios 1, este curso nos resultará un poco más sencillo. Bien, nuestro curso se va a dividir en tres grandes unidades. La primera va a hablar de función exponencial y logarítmica, la segunda, límites y continuidad, y la tercera vamos a hablar de derivadas. En nuestra primera unidad, primero vamos a hacer una revisión de conocimientos básicos necesarios para luego entrar ya a la función exponencial y la función logarítmica. Entonces no se asusten, vamos a avanzar paso a paso. Muy bien, entonces comenzamos con nuestra primera unidad, el tema de exponentes y logaritmos. Primero el tema 1 de intervalos, el tema 2 de funciones exponenciales, el 3 de funciones logarítmicas, el 4 de ecuaciones exponenciales y el quinto que serían las ecuaciones logarítmicas. En la parte del tema 1 también vamos a revisar asíntotas, qué cosa es dominio y rango y un poquito de teoría de exponentes, ¿no? Muy bien, primero vamos a revisar la parte de los intervalos. Ya esto lo he mencionado un poco cuando vimos función cuadrática en el curso anterior, así que vamos a recordar. Bien, existen tipos de intervalos, los intervalos abiertos, los intervalos cerrados y los intervalos infinitos. Los intervalos abiertos no consideran los extremos de este intervalo y habíamos dicho que estos intervalos aparecen cuando yo tengo un conjunto de números que son reales. Si tengo números naturales, simplemente menciono uno por uno o números enteros, ¿no? Pero en este caso, como son infinitos números que se encuentran dentro de dos extremos, tenemos que usar los intervalos. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo menos 4,5, abierto, esto indica que estos extremos, o sea, los corchetes hacia afuera indican que no se van a considerar los extremos. Si lo escribimos como una desigualdad, quedaría menos 4 menor que x menor que 5. Acá hay dos cosas. Menor que porque no se consideran los extremos. En cambio, si le pongo menor o igual, sí se consideran los extremos. ¿Por qué le pongo x? Porque x representa el intervalo, todo lo que está entre estos dos valores. Muy bien, si yo lo quiero graficar, nos quedaría así. Ponemos una cajita del intervalo y los extremos van abiertos. Y acá ponemos menos 4 y aquí ponemos 5. Y ese es nuestro intervalo. ¿Bien? Tres maneras de expresar. Ahora, si es cerrado, lo mismo. Por ejemplo, menos 8, menos 1, cerrado, los corchetes hacia adentro son cerrados. Entonces, como inecuación, tenemos menos 8 menor o igual que x menor o igual que menos 1. ¿Por qué vale igual? Porque los corchetes son cerrados. ¿Qué significa eso? Que vamos a considerar los extremos. Y el gráfico, hacemos nuestra cajita acá, menos 8, menos 1, y en esos extremos van a ir pintados los extremos, ¿no? Y todo esto es nuestro intervalo. O sea que si yo pregunto para el primero, menos 1 en el primer intervalo, ojo, en este, menos 1 ¿pertenece al intervalo? Sí pertenece al intervalo. Menos 4 ¿pertenece? No. 4.99 ¿pertenece al intervalo? Sí. Sin embargo, 5 no pertenece al intervalo. En cambio, en el segundo, menos 8 sí pertenece al intervalo y menos 1 también. Y cualquier número que se encuentre entre ellos, ¿no? Muy bien, un semiabierto por la derecha. Vamos a hacer de frente el gráfico. Por ejemplo, un semiabierto por la derecha. Tengo aquí, vamos a hacer la cajita acá. Entonces voy a pintar los extremos. Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha, y aquí tengo por ejemplo 2 y 9, ¿no? Todo esto es nuestro intervalo semiabierto por la derecha. ¿Cómo se escribe? Cerrado en 2, abierto en 9. ¿Cómo lo escribo como desigualdad?
2 menor o igual que x menor que 9. Y así podemos ir colocando el igual o no colocamos el igual de acuerdo a si se considera o no se considera el extremo. Ahora, vamos a trabajar con un semiabierto por la izquierda. Entonces, igual por la izquierda significa que un extremo, que es el izquierdo, va a ir abierto y aquí cerrado. Todo esto es nuestro intervalo. Vamos a ponerle número. Por ejemplo, que empiece en 0 y termine en 12. Y entonces, ¿cómo escribimos? Acá vamos a escribir abierto, bracitos para afuera, 0, 12, cerrado, corchete para adentro. Y como inecuación, 0 menor que, sin el igual, x menor o igual que 12. Luego, ¿qué pasa cuando tengo infinitos? Es decir, que solamente tiene un extremo y el otro se va hacia el infinito o viene del infinito, y esos son los que más vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a graficar. Por ejemplo, que tenga un solo extremo por la izquierda, es decir, que empiece en un número, pero que no tenga fin. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, en 4. Y que sea abierto. También podría ser cerrado. Entonces todo esto es nuestro intervalo. ¿Hasta dónde se va? Hasta el infinito positivo, ¿no? Ya recuerdan porque ya lo hemos hecho cuando hicimos dominio y rango de una función cuadrática. Y nuestro intervalo empieza en 4 y termina en el infinito positivo, pero siempre va a ser abierto porque no sé en qué número va a acabar, entonces lo ponemos abierto. ¿Y cómo se coloca como una desigualdad? Aquí solamente hay un solo número, por lo tanto vamos a poner solamente este 4. Si yo sé que mi intervalo es x, es decir, todos los valores que puede tomar x son todos los números que están a la derecha del 4, entonces x es mayor que este 4. Por lo tanto voy a poner x mayor que 4. Así de sencillo. Vamos a recordar siempre que x son todos los valores que representa este intervalo. Ahora aquí tenemos un intervalo pero hacia la izquierda. Entonces vamos a graficar uno hacia la izquierda. Por ejemplo, acá tengo menos 2 y viene desde el menos infinito. Vamos a ponerlo a ver cerrado, porque también puede ser cerrado o abierto. Vamos a ponerlo cerrado. Y viene desde el menos infinito. Siempre voy a mencionar de izquierda a derecha. Entonces abierto en menos infinito hasta el menos 2 cerrado. ¿Y cómo lo escribo como desigualdad? Si solamente hay un número, yo recuerdo que esta parte pintada que es mi intervalo son todos los valores de x. Por lo tanto, x tiene que ser menor e igual que menos 2. ¿Igual por qué? Porque el extremo está cerrado, ¿no? Y en esta parte nos piden graficar los intervalos. Ahora vamos a hacer al revés. Tenemos el intervalo en forma de corchetes, vamos a graficar. Como tiene dos extremos, hacemos nuestra cajita. Acá va menos 1, 5, siempre de menor a mayor. El corchete para afuera es abierto y corchete para adentro es cerrado. Listo, nada más. Eso es lo que tenemos que hacer. En el de aquí, tiene dos extremos, menos 2, 3. Hacemos la cajita. Cerrado porque el corchete va para, los bracitos van para adentro y cuando los bracitos van para afuera, abierto. Y este es nuestro intervalo. Infinito negativo a la izquierda significa que viene desde el menos infinito. Ahí no hay que hacer la cajita, sino hay que hacer que venga desde el menos infinito hasta el número que nos han dado, que es 3. Y acá ponemos el menos infinito o el infinito menos. Pintamos. ¿Y va cerrado o va abierto en el extremo 3? Aquí dice abierto, ¿no? Ponemos abierto. Y nada más, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces aquí tenemos un intervalo cerrado en cada extremo. Hacemos la cajita. Tenemos menos 4, un medio, pintado los extremos. Y pintamos el intervalo que indica que todos esos números pertenecen al intervalo, ¿no? Aquí tenemos uno abierto, porque los corchetes van hacia afuera. Abierto en menos 3 y abierto en 5. Bueno, pues en orejas. Acá es un intervalo infinito, ¿no? Que tiene solamente un extremo, que comienza en 0,
cerrado, pero que no va a tener fin. Entonces nos vamos hasta el más infinito. Todo esto es nuestro intervalo. ¿Se va entendiendo, verdad? Muy bien, ahora vamos a graficar cuando la recta es vertical. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque cuando hagamos el dominio, vamos a ver los intervalos horizontales. Cuando hagamos el rango, vamos a ver los intervalos verticales. Así que nos vamos acostumbrando de una vez. Recordemos que siempre el menor está abajo y el mayor está arriba. Entonces no se puede graficar al revés. Nos piden del menos 8 hasta el 0. Entonces ponemos menos 8, pongámosle por aquí. Menos 8 hasta el 0, y hacemos la cajita, pueden hacerlo por la derecha, por la izquierda, da lo mismo. Y el menos 8 es abierto y el 0 es cerrado. Pintamos. Y ese es nuestro gráfico. Luego, cerrado, cerrado, menos 2, 5. Ponemos menos 2, 5, normamos y los dos son cerrados. Ahí está el intervalo. Menos 2, 7. Abierto, abierto. Voy a hacer primero la cajita para que salga mejor. Aquí va el menos 2, el menor abajo, el mayor arriba, abierto los dos extremos. Si quiero pinto el intervalo, si quiero no, pero yo ya sé que ese es mi intervalo. Del menos 5 al 0, entonces menos 5 abajo porque es menor, 0 arriba, hasta acá. Este es nuestro intervalo y vamos a ver los extremos. Cerrado en menos 5, abierto en 0. Del 0 al infinito, ¿cómo hacemos ese? Comienza en 0 y se va hacia el infinito. Acá no tiene signo, pero como está hacia la derecha es mayor. Entonces aquí, bueno, no va ningún número, ¿no? Simplemente pongo el cerrado en 0 y este intervalo va hacia arriba. Y acá está nuestro infinito positivo. Todo esto es el intervalo. ¿Ya? Muy bien. Viene del menos infinito y termina en menos 3. Entonces, acá está el menos infinito y llega hasta el menos 3. Abierto. Abierto, ¿por qué? Porque las corchetes van hacia afuera. Vamos a escribir ahora el intervalo del gráfico que estamos viendo. Fíjense que estos intervalos no tienen forma de cajita, pero igual representan un intervalo. Entonces vamos a escribir. Aquí, comienza en menos 2 y termina en 0, cerrado, cerrado, ¿no? Entonces menos 2 hasta el 0, cerrado. Aquí abierto en menos 2, abierto, bracito para afuera, cerrado en 0. Aquí viene desde el menos infinito. No dice nada, pero sabemos que viene desde allá. Entonces abierto en menos infinito hasta el menos 2, cerrado. Aquí comienza en 1 abierto y no tiene fin, se va hasta el más infinito o el infinito positivo abierto.